De acuerdo al artículo 35, se entiende por despacho el conjunto de actos o formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías al país, al territorio nacional mexicano. Ahí se deben de poner de acuerdo los diferentes tráficos y regímenes aduaneros que presentan el siguiente ordenamiento. De acuerdo al artículo 59 de la ley aduanera, nos habla de los requisitos previos al despacho. Entre ellos dice que los importadores o exportadores deben de llevar un sistema de control de los inventarios en una forma automatizada, así como tener información, documentos y otros medios que prueban y comprueben el origen de la mercancía. Otro punto que menciona es que debe de entregar al agente aduanal o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías. El otro punto que nos menciona es estar inscritos en el padrón de importadores. En su caso puede ser de exportadores, y es lo que nos menciona actos previos al despacho aduanero. En los artículos 35 y 43 nos mencionan el proceso del despacho. En el artículo 36, para la importación, el agente aduanal necesita la siguiente documentación: pedimento y firma electrónica, cumplimiento, regulaciones y restricciones no arancelarias, la factura comercial, el reconocimiento de embarque marítimo, el packing list y carta de encomienda. En el artículo 2 y el artículo 40 nos mencionan los requisitos que se necesitan para un pedimento. Una vez firmada la carta de encomienda, el agente aduanal pasa a ser el representante legal de acuerdo al artículo 41 de la ley aduanera. En esta maqueta vamos a hacer la simulación de la llegada del buque al muelle, siendo la mercancía descargada por una grúa. La mercancía será descargada por una grúa pórtica, la cual será llevada hacia el recinto fiscal, el cual es administrado por el SAT. Después que se ingresó la mercancía al depósito fiscal, de acuerdo al artículo 23 de la ley aduanera, se realizará un previo, en el cual se verifica la mercancía y la clasificación de la mercancía, de acuerdo al artículo 144 de la ley aduanera. Después se realiza el registro de la ventanilla única de comercio exterior. Se calculan también las contribuciones asentadas en el previo pedimento que se realizó ahí mismo en el depósito fiscal, de acuerdo al artículo 99 de la ley aduanera. Se elaborará ahí mismo el pedimento completo y simplificado, de acuerdo al artículo 36 de la ley aduanera. Siendo el caso de que le falte algún documento, tiene oportunidad de realizarlo en el depósito fiscal para que su mercancía pueda ingresar a la aduana mexicana. Después de verificar que los datos son correctos, se realizará la liquidación de acuerdo al artículo 81 de la ley aduanera. Esto se dirá bajo protesta de decir verdad. Después que ya cumplimos con el pedimento correcto y la mercancía y la descripción de la mercancía son correctas, se introducirá el ingreso de mecanismo de selección automatizada de acuerdo al artículo 37, fracción A de la ley aduanera. Se entrega el documento y por lo cual
de acuerdo a la aduana, se recibe oficio de liberación o no. En caso de recibir el oficio de liberación que sea positivo, proporcionará los datos al analista de rayos gamma. Después de ahí pasará a localizar la imagen por un número de placas del vehículo que sean correctas y que correspondan a lo que se describe en el pedimento. Se coteja la imagen con la descripción de la mercancía declarada en el oficio, y después de ahí, si corresponde la imagen al oficio, se tiene que dirigir al módulo de salida, por lo cual tendrá una ruta fiscal de salida. El contenedor se subirá al barco y la ruta fiscal sería esta sin ningún retorno alguno. En caso de no recibir el oficio de liberación, recibe documento aduanero, aviso consolidado. Después de proporcionar datos al oficio al analista de rayos gamma, localiza la imagen por el número de placas del vehículo. Si no corresponde la imagen al oficio, debe de colocarse en amarillos. Así, hacer el reporte de irregularidades. Después de que se realiza el reporte de irregularidades, se determina si la irregularidad es grave, por lo cual, si es grave, se irá a las infracciones que son los PAMA. Los PAMAs los fundamenta el artículo 150, nos define qué es un PAMA. Después nos dice las sanciones que tiene en los PAMAs a partir del artículo 51, 151, 152, 153, 154 y 155, por lo cual si la irregularidad no es grave, se omitió algún pago, será un PACO de acuerdo al artículo 173. De acuerdo al artículo 151. Después de que se registró una irregularidad, se determina si esta es grave o no. Cuando no es grave, se aplica el artículo 173 que nos habla de los PACOs. A partir del artículo 173 nos especifica las sanciones que serán sometidas de acuerdo a la ley aduanera. Después de estas sanciones son por omisión de pagos de pagos de contribuciones, y en caso de que las irregularidades sean graves de acuerdo con el artículo 151. El oficial de comercio exterior identifica y manifiesta la regulación o restricción omitida, la omisión en el pago de las contribuciones o cualquiera que sea el caso de la sanción. Del artículo 151 se realizan consideraciones antes de levantar el acta de PAMA, como verificar el valor de la mercancía. Según el artículo 150, también se elaborará un dictamen de clasificación arancelaria, cotización y avalúo de la mercancía. Después, el oficial entrega al verificador del expediente en el área legal. Se integra el expediente con documentos correspondientes. La mercancía se lleva al recinto fiscal con motivo de embargo precautorio con las medidas y medios de seguridad correspondientes. Esto bajo el artículo 152. Así también se inicia el periodo de 10 días hábiles a partir del día en que surte efecto la notificación o acta para ofrecer pruebas o alegatos a su derecho. Hay evidencias o pruebas de la anteposesión. En caso de que sí hay pruebas, las evidencias y las pruebas para la anteposesión se fundamentan con el artículo 153 de la ley aduanera.
En caso de que sí las haya, se realiza una anteposesión físico para el periodo de destinamiento y pueden practicarse visitas domiciliarias de acuerdo al artículo 153. Se desahogan las pruebas y se dictan resolución fundamentado en el mismo artículo mencionado anteriormente, el artículo 153. La mercancía liberada es liberada en caso de que no se entrega se queda ahí en el se quedan las autoridades. En caso de que las mercancías la infracción sea muy grave y no sea resuelta, las mercancías se entregan a las autoridades aduaneras para su destrucción o donación, así lo marca el artículo 157 de la ley aduanera. Después de ahí, si las mercancías son liberadas de los pacos o resueltas, se continuará con la importación. En los pacos y en los PAMAS, cuando sean liberadas, se podrá continuar con la importación, así lo determina la ley aduanera. Por segunda vez se activa el mecanismo de selección automatizada, de acuerdo al artículo 43 de la ley aduanera, y se determina si hay desaduanamiento. En caso de que no hay desaduanamiento libre, se manda a revisión no intrusiva. Si no hay revisión no intrusiva, se realiza el reconocimiento aduanero, de acuerdo al artículo 153 de la ley aduanera. Después de ahí se revisa la documentación y la mercancía, y después se determina el tipo de infracción en caso de que haya alguna irregularidad. Como ya lo explicamos anteriormente, se determina la infracción y después se encapsula los documentos aduaneros y hoja de registro en el libro de gobierno, y se continúa con la ruta fiscal de salida y continúa con su importación.